Bienvenidos al canal Esto Tiene Peso, al segmento Cuéntame tu historia, donde estaremos entrevistando diferentes pastores, ministros y personas que estarán hablando de su testimonio. No se te olvide suscribirte a nuestro canal para estar pendiente de todo lo que está sucediendo. Espero que este video sea de gran bendición para tu vida. Dios le bendiga, buenos días. Aquí estamos en el segmento Cuéntame tu historia, en la cual vamos a estar hablando de su gloria. Amén. Estamos aquí con el evangelista Eliezer Calderón. Eliezer, Dios me le bendiga, varón. Amén, Dios te bendiga, genio, Dios te guarde. Amén, amén. Aquí estamos en un segmento más en la cual estamos contentos de lo que el Señor está haciendo. Y hacemos este segmento porque muchas veces queremos testificar de la gloria del Señor, amén, la que ha hecho en nuestras vidas, amén. Y de verdad, me siento bien contento de que nos des parte de tu testimonio, amén, Eliezer. Eliezer, cuéntame tu niñez. Bueno, afortunadamente, pues, primeramente a Dios damos gloria por esta oportunidad de poder estar y ser parte de este segmento, donde ciertamente hay que glorificar a Dios. Y pues, hablando de mi niñez, tuve la bendición de ser, ¿verdad?, uno de seis hijos en la casa de la familia Calderón Hernández, y todos cristianos. Mi formación desde mi niñez ha sido una en el temor de Dios, teniendo unos padres que tomaron en serio lo que dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino para que cuando llegue a mi edad no sea parte de él. Santo, amén. ¿De qué parte eres? Soy de Puerto Rico, particularmente del pueblo de las tradiciones, Loíza. Santo. Ahí pues me forjé en mi niñez, en mi preadolescencia, adolescencia y parte de mi adultez. Amén, amén. Qué lindo, qué lindo. Y desde cuando fuiste criado en el Evangelio, ¿cuál fue tu primera experiencia con el Señor y cómo te desarrollaste en ella? Ok, permíteme testificarte que se supone que yo no naciera. Se supone que tú no nacieras. Se supone que yo no naciera. Santo. Cuando mi mamá dio a luz a mi hermano Efraín Calderón, que es el penúltimo, se vio al borde de la muerte. Y la recomendación que le hiciera su doctor para ese momento fue que evitara quedar embarazada, ya que mi mamá pues derramó mucha sangre en el parto de mi hermano. Tuvieron que transfundirla y como dije, estuvo al borde de la muerte. Teniendo ese diagnóstico y la recomendación de su doctor, mi mamá pues se cuidó de no quedar embarazada nuevamente, pero Dios habló a mi mamá y le dijo que faltaba uno más y que sería varón, y que no solamente sería varón, sino que iba a ser escogido desde su vientre para ser ministro suyo. Santo. Y entonces tú eres el último. Soy el último de 6 hermanos. Santo. Entonces, cuando ya la palabra está puesta sobre tu mamá, amén, eres nacido y criado en el Evangelio. ¿Cuál fue ese proceso en la iglesia? ¿Cómo fue? Mira, Especialmente para los niños y los jóvenes de hoy día. Sí, tuve mucha... me comencé a desarrollar y comencé a mostrar aquello para lo que Dios me había escogido, comenzando con el cántico. Tuve la oportunidad, pues, Dios me ha dado el privilegio de poder adorar su nombre a través del cántico, y así fue que nos fuimos formando. Participamos en varias actividades de la iglesia, en la niñez, del concilio al que pertenecemos, y Dios fue permitiéndome desarrollarme en esa área del cántico. Luego pues pasamos permíteme hacer un paréntesis, que cuando yo cumplo los 11 años, mi mamá me dice lo que Dios le habló. Me cuenta de que lo que había vivido. Lo que había vivido, se supone que tú no nacieras, pero Dios me habló de ti y que iba a ser escogido. Me habló, fue bien diligente en decirme para qué Dios me había permitido nacer. Y ahí, como te dije, pues desde la niñez y ya alcanzada la edad de 11 años, comienzo a desarrollarme en el cántico y comienzo a decir mis primeras palabras de predicación, hasta el sol de hoy. Santo. Entonces, ya desde esa edad empieza a cantar y a predicar. A cantar, a predicar y todo aquello que pues Dios me permitía se relacionara con lo que ya Él venía tratando conmigo. ¿Y cuál es tu primera experiencia con el Señor? Bueno, mi primera experiencia con Dios fue cuando recibí
el bautismo del Espíritu Santo. Ya a los 12 años, como previamente hablábamos, los pastores, ¿verdad?, de la iglesia a la que pertenecía, perdón, ya a los 12 años nos hacían tener, ¿verdad?, hacer profesión, que aunque fuéramos nacidos y criados en el Evangelio, ya a la edad de 12 años, teníamos que reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Amén. Y yo recuerdo que fue una experiencia tremenda cuando, al ver yo la manifestación del Espíritu Santo en los cultos, particularmente esos sábados que eran los cultos especiales, donde la gente pues, va con esa expectativa de qué va a pasar hoy. Y yo recuerdo que yo veía a todos danzar en el Espíritu. Y eso me cautivó, eso me llamó la atención. Me pasó como Moisés cuando vio la zarza ardiendo. Y yo dije, voy a ver qué está pasando aquí. ¿Por qué no se consume? Y recuerdo que comencé a pedirle a Dios, porque me decían mis hermanos que me anteceden, habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, y me decía, mira, Eliezer, lo que tú tienes que hacer es cerrar tus ojos y pedir al Espíritu Santo que te bautice. Séllame. Eso era lo que nos enseñaban. Cierra tus ojos, los aprietas y dice, séllame. Mi hermano, yo cerraba esos ojos y los apretaba y séllame. Y se terminaba ese culto, no pasaba nada, y en el próximo culto sellaba los ojos. Estaba bien, el interés era tanto que en todos los cultos esa era mi petición, hasta que llegó el día en que fui bautizado con el Espíritu Santo. Y permíteme decirte que fue mi primera experiencia con Dios, que de ahí en adelante pues mi vida es otra. Qué bendición. A veces me acuerdo cuando yo reconozco al Señor como un exclusivo Salvador, también me decían lo mismo, que teníamos uno que anhelar el Espíritu Santo y ser lleno. Y me acuerdo que, como tú dices, uno cerraba los ojos y cerraba los puños así. Y yo no sé si uno cerraba más duro los puños o los ojos, pero era para el deseo. El deseo de recibirlo. Amén. Cuando eres bautizado, ¿también eras joven en ese momento, 12 años, 13 años? ¿O cuándo te bautizaste? Aproximadamente, en ese mismo tiempo, 12 a 13 años, entonces somos bautizados. Y cuando somos bautizados en las aguas, también recibimos la manifestación del Espíritu Santo en las aguas. En la noche, en el culto, cuando pues el pastor hace la presentación de los nuevos miembros, ya que al ser bautizados pasamos a ser nuevos miembros activos de la iglesia, y nos dieron una participación para cantar. Y cantamos al Señor una alabanza que mi mamá solía cantar, de Radamés Marrero, Canto de Gratitud. Y recuerdo que comencé a cantar esa alabanza. Y de momento el Espíritu Santo se manifiesta de manera poderosa en ese lugar, y una hermana de la iglesia fue tomada por el Espíritu Santo y trajo una palabra profética sobre mi vida, del ministerio que Dios había depositado en mí. Una vez más, Dios confirma el ministerio que nos ha llamado a seguir. Qué bendición. Y esa era la pregunta que venía. O sea, cuando fuiste, la experiencia que se similiza, la del bautismo del Espíritu Santo con el bautismo de las aguas. Sí. O sea, que es algo, son memorias que uno tiene. Amén. Señor, amén. Ahora, ¿cuál ha sido el momento más difícil en este caminar? Momento más difícil en este caminar. Yo meditaba mucho en esto, ¿verdad? Y momento difícil en este caminar es cuando tienes que hacer silencio en medio, pues, de los ataques, en medio de las injusticias, y guardar silencio, pues, y esperar la salvación de Jehová. Porque a veces uno en su humanidad quiere reaccionar, muchas veces quiere uno defenderse, pero he aprendido en este caminar que cuando nosotros guardamos silencio, Dios sale a pelear por uno. Y en este caminar, pues sí, hemos vivido momentos de injusticia, de humillaciones, etcétera. Pero en todas ellas Dios se ha glorificado y he salido airoso. Victorioso. Wow, amén. Yo tuve una experiencia una vez, un momento bien difícil, en la cual uno de ellos, me acuerdo, como hoy, han sido varios, pero fue cuando operaron a mi mamá de corazón abierto. Y yo me acuerdo que le decía al Señor, no es
lo que veo, sino lo que creo. Ujú. Aquí tuvimos una experiencia no hace mucho, también cuando nació nuestra nieta. Estábamos en medio de una campaña y nos llaman y recibimos la noticia de que nació sin respirar. En plena campaña. Y me acuerdo que cuando nos tiramos al altar a orar, el Espíritu me acuerda esas palabras que yo decía cuando lo vi a mi mamá. Ese no es lo que veo, sino lo que creo. Y hoy día mi nieta pues está bien, gracias al Señor. Y son cosas que el Señor siempre como que nos deja marcados para el testimonio de. Amén. Sí, permíteme añadir a lo que contestamos, porque dentro de las muchas experiencias que uno vive en este caminar, hay unas que ya son previamente, ¿verdad? Avisadas, o uno las ve como que van a venir, pero cuando es por razones de tu llamado, por razones de tu ministerio, por ejemplo, cuando vemos el caso de José, para Dios llevarlo donde quería llevarlo, lo menos que José esperaba era que quienes primero se rebelaran contra él fueran sus propios hermanos. Y yo me imagino a José cuestionándose y preguntándose, y de tantas experiencias que nos han marcado en este evangelio, uno pues, aquellas que llegan de inesperada, como el testimonio que acaba de dar, uno trata pues de canalizar o trata de ir, Señor, uno sabe a quién acudir en ese momento, pero cuando son situaciones que salen dentro del mismo cuerpo o vienen de donde menos tú esperas, y tener que o te defiendes o guardas silencio. Entonces, guardar silencio y esperar la salvación de Jehová no es fácil. No lo es. Y más cuando sabes que esa persecución o ese momento en que vienen estas cosas están lejos de la verdad. Lejos de la verdad. ¿Te familiarizas con la historia de José? Me familiarizo con la experiencia de José. Tenemos que entender, ¿verdad?, que José pasa un proceso. Uh-huh. Y entendemos que ese proceso viene por la traición de sus hermanos. Uh-huh. Entonces, en la mente de José, ya que usted se familiariza con él, para usted, ¿qué usted cree? Pues vamos a ponerlo de esta manera. ¿Qué usted cree que fue más difícil para José? ¿Pasar el proceso que pasó o perdonar a sus hermanos? Buena pregunta. Yo entiendo que, en mi opinión, ¿verdad? Esa es mi opinión. Yo creo que el perdonar a sus hermanos. El perdonar a sus hermanos. Tal vez en el momento él no entendía lo que pasaba, pero cuando ahora los tiene de frente, eso lo marcó. Sí, yo también lo pienso así. Lo marcó, y si yo pasé, o sea, aunque ya esté en una posición de reino, de gobierno, pero me imagino que esas memorias lo atormentaban. lo atormentaban. Yo pienso lo mismo. Lo único lo que para mí pensar es que el proceso no podía culminar si no venía ese perdón. Así es. O sea, si él no perdonaba, el proceso no culminaba. Y hay mucha gente a veces que nos familiarizamos con la historia de alguien, personaje bíblico, y queremos pasar hasta cierta parte nada más. No queremos pasar todo lo que pasó. Yeah. Nos familiarizamos hasta cierto punto, pero no quiero pasar todo lo que pasó él. Pues entonces no te familiarizas con él. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, ahora, pero cuando con José el proceso no termina hasta que perdona a sus hermanos. Esa traición, porque a veces la traición, una cosa es que alguien te haya fallado, un hermano te haya fallado, pues, por whatever, por lo que sea. Pero cuando es traicionado, que es algo premeditado,
ya es algo un poquito más personal, más profundo, porque el daño fue intencional. Entonces, el perdón también tiene que ser genuino para la magnitud de esa traición. Y si usted se familiariza con José es porque ha perdonado. Eso es correcto. Y me imagino que en su trayectoria te ha tenido que perdonar a mucha gente. Mira, yo doy gracias a Dios por... A veces yo le pregunto, una vez yo le preguntaba a Dios, estaba sentado y decía, Dios, ¿por qué yo soy así? Cuando a veces quisiera uno reaccionar de una manera, y decía, ¿por qué yo soy así? Porque y escuché la voz de Dios a mi corazón. A mí Dios no me habla audiblemente, a mí Dios me habla el corazón. Y me dijo, ¿por qué yo te hice así? Porque yo quiero que seas así. Y aunque, como dices, son cosas que marcan, que duelen, pero cuando tú sientes paz de Dios, cuando tú sientes que el Espíritu Santo en medio de lo que tal vez no estás entendiendo te trae la paz, tú puedes entonces levantar tus manos y glorificar a Dios, porque he visto a Dios moverse y decirme, estoy de tu parte. Amén. Por medio de esos procesos, ¿cómo puedes usar esa herramienta a favor del Evangelio? Lo voy a decir de manera sencilla, si Dios si Dios lo hizo, lo ha hecho conmigo también, porque al igual que nosotros que hemos tenido nuestras experiencias, hay personas marcadas, hay personas que han sido traicionadas, hay personas que han vivido sin número de experiencias que le han lacerado, pero hay que mirar a la cruz. Hay que mirar a la cruz, porque entonces allí estaba nuestro Señor Jesucristo, nuestro mayor ejemplo, diciéndole al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y pedir perdón por aquellos que, como bien profetizó Isaías, lo molieron. Y conocemos que ese Vía Crucis de nuestro Señor Jesucristo fue terrible, que ni siquiera ninguna película, por mejor, ¿verdad?, que traten de proyectar, llega exactamente a lo que nuestro Señor Jesucristo vivió. Y él decirle al Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Entonces, a veces oramos el Padre Nuestro y somos confrontados en esa parte que dice, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos A quien nos ofende. a que nos ofende. Somos confrontados muchas veces con esa oración cotidiana, esa oración que nuestro maestro le enseñó a los discípulos. Santo. Una vez me dijeron esas palabras. Me dijeron, refléjate en la cruz. Y me acuerdo que estaba orando y me llegó esas palabras que me habían dicho, me llega a la mente. Y me reflejaba en la cruz. O sea, estaba como que imaginándome, ¿sabes?, el proceso de la cruz del Señor y todo, ¿verdad? Entonces, y me acuerdo las siguientes palabras fueron, entonces, ahora pide perdón en esa cruz para aquellos que te hicieron daño. Entonces, y yo veía las marcas y era como que, ok, esas marcas fueron las que te hicieron. Pero la que estaba al lado de esa marca era la que yo hice. Y entonces es como que el mismo daño que te hicieron, tú lo has hecho. Las mismas ofensas que... Entonces tú dices, pero yo no he traicionado. Sí, pero mentiste. Eso si quebrantaste la ley en una sola cosa, la quebrantas toda. Eso dice la palabra. Entonces, es como que, ¿por qué tú quieres que no te ofendan de esta manera cuando tú ofendes de esta otra? Sí, vamos a ponerlo de esa manera. Porque no quiero decir, porque pecar, es que yo no vivo en pecado, pero no practico el pecado, pero sí peco, pero no. Okay, vamos a entonces llamarlo ofensas. La palabra la llama ofensas. Entonces, y entra donde nuestro Señor Jesucristo dice y perdona nuestras ofensas. Exacto. Entonces, ¿cómo tú quieres perdonar una? O sea, ¿qué es que te perdonen una? Pues tú no puedes perdonar la otra. Eso es así. Y es lo más lindo del Señor, amén. Ahora, ¿cuáles han sido los proyectos mejores que
que no mejores, porque en el Señor todos los proyectos son hermosos, pero quiero decir como que más efectivos que has tenido, evangelizando o en la adoración, o cuál es el próximo proyecto que viene en el Señor. Mira, mis experiencias en este caminar, y lo voy a decir para la gloria del Señor, son aproximadamente 40 años ya, ¿verdad? Moviéndonos en este ministerio evangelístico. Dentro del ministerio evangelístico, en esta trayectoria, hubo un espacio, hubo una pausa, ya que pues para el año 2000, de 2000 a 2003 pastoreamos una iglesia en Massachusetts, y fue tan hermoso ver cómo Dios nos fue llevando, ¿verdad? Del cántico a la predicación, el evangelismo activo, porque ha sido un evangelismo activo, que a veces me encuentro con personas, perdón, que me dicen, ¿y todavía tú estás? Y yo, todavía estamos aquí. Uh-huh. Dios nos permite entrar en el pastorado. Ahora después en el 2003 retomamos el ministerio evangelístico, y cuando pues uno piensa que ya ese auge evangelístico se perdió, es cuando más Dios más auge ha tomado. Yo tengo 54 años, mi esposa dice, no diga mucho la edad, yo tengo 54 años, pero hemos tenido esta experiencia, y Dios viene hablando unas cosas, ¿verdad? Con relación a lo pastoral, a lo pastoral, ¿verdad? Y estamos, me gustaría extenderme, ya que pues las experiencias evangelísticas han sido más Puerto Rico, Estados Unidos. La única experiencia que estuvimos fuera fue Santo Domingo, y me gustaría extenderme a esa área de ir a países y demás. Pues hay ciertas limitaciones, pero yo le creo al Dios que me dijo cuando yo era niño que me iba a permitir ir a las naciones, y me iba a permitir ir también a estos lugares, México, Venezuela, Centroamérica, Sudamérica. Y aquí estamos para hacer la voluntad del Señor, y donde Dios nos necesite, pues estamos dispuestos siempre. O sea, amén. He tenido la experiencia, pues, también como evangelista, ir a varios diferentes sitios a predicar. Y lo lindo es que es el mismo Señor. Y aunque son diferentes circunstancias, Uh-huh. cuando tú ves la disposición para adorar a Dios, sean jóvenes aquí, sean jóvenes en México, sean jóvenes, cuando digo aquí en Texas, o jóvenes en Pensilvania, o jóvenes... los jóvenes vienen con lo que conocen para adorar a Dios. Entonces, el adulto viene con lo que conoce para adorar a Dios. Uh-huh. El de la Edad Media viene con lo que conoce para adorar a Dios. Pero vienen todos en un mismo común, Uh-huh. que es para adorar a Dios. Entonces, en las experiencias que has tenido, diferentes estados, Puerto Rico, en Santo Domingo, ¿cuál ha sido la más que como que te ha impactado, te ha llamado la atención? Bueno, cuando uno, ya se mueve dentro de ese lindero, ¿verdad? Uh-huh. Evangelístico, pero cuando la experiencia en Santo Domingo fue algo espectacular. La forma en que adoran, tuve una experiencia cuando estuvimos en el área de Villajuana. Estábamos más bien en la capital, y recuerdo que estábamos en ese culto, y de momento se torna el ambiente un poco pesado, cuando uno sabe que algo no anda bien, uh-huh, que algo está ocurriendo, que no hay la libertad, que no hay el fluir del Espíritu. Y el Espíritu Santo me revela que había, ya que una de las prácticas que se da mucho en Santo Domingo es la brujería, okay, y demás. Y el Espíritu Santo comienza a revelarme que se estaba moviendo algo en el mundo espiritual. Amén. Para mi sorpresa, o no para mi sorpresa, sí, para mí, pero para, uh-huh, Dios no. Uh-huh. Recuerdo que alguien testificó que el vecino de la iglesia practicaba la brujería. Pero créame que
el nuestro siempre, el de nosotros siempre Siempre gana. siempre gana, sí, eso es amén. Y manifestó su presencia en una forma poderosa y después se tornó un ambiente de libertad, de una gloria de Dios tremenda en este lugar. Y también tuve la experiencia en México, no era México como tal, sino Mexicali, que está en la frontera Entre California y entre México. California y México. Y también ahí tuve una experiencia tremenda con nuestros hermanos allí en Mexicali y ver las vidas, cómo corren a los pies de Cristo, ver que la gracia de Dios en tu vida permite que la gente se acerque, ¿verdad? Son experiencias gratificantes. No, o sea, amén. Cuando dice así, me acuerdo en un momento dado, he tenido varias experiencias con el Señor de diferentes maneras, pero me acuerdo una de ellas que fue una protección que el Señor nos dio a mí y a mi esposa. Estábamos en una ciudad fronteriza en México y nos chocaron 2 veces intencional para que nos detuviéramos. Y cuando nos detuvimos y ellos se me quedan mirando y doblan a la derecha. Y a veces uno se cree como que uno es Superman, pero no es el Superman, es el Superman es el que está cubriendo a uno, es el Dios de la gloria, amén. Y me acuerdo que hemos visto la mano de Dios protectora, la hemos visto como cuando fuimos a New Orleans, que fue también el Señor protegiéndonos en lo espiritual. Entonces veo esa cobertura tanto en lo espiritual, que fue lo que estaba hablando en Santo Domingo, pero también la he visto en lo secular. En lo secular, ¿cuál ha sido la visión protectora que has visto más en el Señor? Mira, yo recuerdo que hubo un tiempo en que mi pueblo estaba bien, estaba sonando, pero no de la manera positiva, el pueblo de Loíza. Surgió una situación de bandos con bandos, de las diferentes comunidades que en ese tiempo pues estaban, como dice, candentes. Y yo recuerdo que estaba en un culto ministrando en una de las iglesias que prediqué allá en mi pueblo. Y el Espíritu Santo me revela que uno de los jóvenes que estaba allí, mientras yo estaba predicando y había la manifestación del Espíritu Santo, miré hacia donde estaba este joven y Dios literalmente me permitió ver el ángel de la muerte detrás de este joven. Y recuerdo que lo llamo cuando terminamos de predicar, que estamos en la meditación, él pasa, no se reconcilia, y el Señor me dice, dile que si ahora mismo está vivo, es porque está en este culto. Y así mismo se lo expresamos, y él abrió los ojos bien grandes y pasa al altar, empezamos a orar, termina el culto, no todo se queda. Y recuerdo que un joven de esa misma comunidad estaba en ese culto, ya se había reconciliado con Dios, pero antes era parte de ese grupo. Okay. Pero ahora está reconciliado con Dios y me dice, tú me puedes llevar, para que tú me despon y me lleves a este lugar. Yo sé cómo están las cosas allá adentro. Y recuerdo que pues yo accedí a llevarle. Yo tenía para ese entonces una caravan, doble puerta. Y cuando yo pues entro por esta comunidad, que llego al final de esa comunidad, que era donde estaba el ambiente cardiado con otras comunidades, él me dice, toca la bocina, toca la bocina, toca la bocina. Yo estoy desconociendo por qué él me está diciendo toca la bocina, pero esa era una señal de tú avisar a la comunidad o a los del grupo, los de ese grupo, que no eras uno, ¿sabes? No era uno de los contrarios. Y pues es la guagua que era de doble puerta, que usualmente para ese tiempo eran las que estábamos utilizando para abriste la puerta, hiciste lo que fuiste a hacer y seguiste. Y cuando él me dice así, que yo empiezo a tocar, y de momento salieron del monte, de acá, del frente, y cuando eran personas que me conocían, porque por la gracia del Señor, pues Dios me ha permitido, en mi pueblo me conocen mucho. De punta a punta en mi pueblo me conocen, ¿verdad? Y siempre con lo que me identifican es con el que predica, el que canta. Okay. Y cuando de momento salen del monte y salen corriendo de acá de una casa, que
el muchacho me identifica, se pone la mano así y dice, ay, perdona, Eliezer, perdona, por poco te matamos, por poco te matamos. Santo. Perdón. Y me tocaba yo, está bien. Todo bien, Y gloria a cuando Dios. yo llego a la casa, en el momento uno se queda como frío y uno, pues, gloria a Dios, pero cuando después llegas a tu casa y dices, wow, Por lo que pa- de lo la que- que me guardaste. Y se lo conté a mi mamá, tú estás loco. Y yo, no. Ahí es donde Dios mostró su cobertura, de las tantas experiencias que hemos No, vivido. pero mira qué lindo. Estaba hablando de que eres nacido y criado en el Evangelio. Y a veces mucha gente creen que porque eres nacido y criado en el Evangelio, quizás no estás involucrado en un ambiente pesado, o un ambiente de guerra. Y entonces, pero aún el Señor así te libra de algo así, de esa magnitud, y ven que no estabas en ese mundo. Ujú. Entonces, Me llama la atención, y perdona, ¿verdad? no, Me llama la atención que vuelvo y repito, a mí me conocen en mi pueblo, y las comunidades que estaban envueltas en esta situación, en esta guerra que había, los que estaban al frente me conocían y me mandaban a buscar. Y cada vez que surgía algo, me mandaban a buscar y íbamos. Obviamente íbamos acompañados. E incluso aún la policía, cuando iba a ir a tener conversación con ellos, llamaban a la casa alcaldía y decían, mándanos a Calderón. Y siempre te miraba, mira, Eliezer, tú sabes, lo que pasa es que esto. Y yo era algo tan tremendo que cómo es que ellos podían transmitirme las razones por las que estaban reaccionando de esa manera y que tú estés ahí para mediar entre ellos o tratar de traer una conciliación una paz entre una paz entre ellos. Yo digo, wow, Dios, la verdad que eres tú. Esa es la gracia y el favor de Dios. Qué bendición, de verdad. Y cuando cuenta el testimonio, me acuerda cuando la palabra dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Y nos pone en gracia. Amén. Hayas salido o no hayas salido de ahí. Hayas salido de un ambiente pesado o no, o hayas sido criado en el Evangelio, siempre el Señor va a estar ahí para cuidarnos y para guardarnos. Amén. Eliezer, algo más que tengas que... Mira, sí, tengo que expresar que aunque mi vida en caminar en el Señor ha sido una longánime, ¿verdad? En mis 54 años, como ya mencioné, lo más gratificante es los testimonios que se escuchan. Los testimonios que después de pasado cierto tiempo vuelves a ver personas que dicen, yo recuerdo cuando me acuerdo cuando tú predicaste en tal iglesia, me acuerdo cuando Dios te usó para esto. Entonces, saber que no pasaste por desapercibido Santo. en tu vida ministerial es gratificante. Hasta el sol de hoy, cuando tú sigues escuchando testimonios, a veces yo me encuentro en lugares donde las personas me dicen, ¿tú te acuerdas de tal día esto? Y a veces hasta a uno se le ha olvidado, porque Dios nos ha permitido ir a muchos sitios a predicar. Y pasar el tiempo. Es más, incluso hay personas que están pastoreando hoy que cuando no les servían al Señor, en un momento dado Dios nos usa para intervenirles y me invitan a predicar y a veces yo no sé ni quiénes son. Me dicen, mira, para que nos venga a predicar en tal estado. Y cuando de momento yo digo, me pasó hace poco, recientemente estuvimos en Tampa predicándole, y no solamente predicándole, sino la ministro que oficializó el ascenso ministerial me hizo parte de la ceremonia, y yo fui quien le entregué el callado a un muchacho que lo menos que yo pensaba era que iba a ser pastor. Santo. De mi comunidad, de mi barrio, y que compartimos, ¿verdad? Las vivencias comunitaria. Entonces, ahora yo ser parte de esa ceremonia, y yo decía, ustedes no se imaginan cómo yo me disfruto este momento de
de que ahora el pastor, el pastor Juan Medina, que apodábamos San, que de donde yo pensaba que hoy Medina iba a ser un ministro. Y muchas experiencias como esta de testimonio que cuando uno las vive o tiene estos momentos, uno dice gracias Señor porque no pasé por desapercibido por la vida. ¿Sabes? No ha sido en vano este caminar y me siento privilegiado de todavía estar, ¿verdad? En este mover donde Dios, cuando apenas estaba en el vientre de mi madre, habló sobre mí. ¿Por qué para ti es tan importante los testimonios? Son importantes porque son la evidencia del trabajo, de la predicación del evangelio. Porque yo tengo una consigna y es que no se trata de mí, se trata del que me envió. Y son como el motor. Amén. Que nos impulsa a continuar haciendo el trabajo. Santo. Siempre he dicho, yo uso esto para mí. Cuando alguien me dice, gloria a Dios, varón, que siervo inútil soy. Pero en mi soledad con el Señor le digo, gracias Señor, porque me permitiste ser, cuando digo el testimonio es porque soy testigo de, y con las vivencias, como tú dices. Y el Señor permitirme que pase eso en mi vida, o yo estar presente en el suceso X, para hacer testimonio, para testificar es lo más lindo, porque ahí es donde lo podemos engrandecer en el nombre de Jesucristo. Uh-huh. Amén. Y por eso que me encantan los testimonios, por eso que me gusta estos programas así, amén, que podemos testificar de su gloria. Amén. Bueno, mi gente, Dios me les bendiga, Dios les guarde. Fue un placer de tenerle, Calderón, en este programa, amén. De cuéntame tu historia, testificando de su gloria, amén. Dios me le bendiga, varón. Amén. Un placer. El placer fue mío, gracias a ustedes por la invitación de ser parte de esto. Nos llevamos esta experiencia entre las que hemos vivido el tiempo que hemos estado por acá. Gracias por la oportunidad. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. No se te olvide seguirnos en esta página y seguirnos en las redes sociales que están en la descripción de este video. Dios te bendiga.